no creo que podamos ver este tema de sistematización de experiencia y de producción de conocimientos fuera de los grandes desafíos que vivimos en América Latina en este momento. De manera general hay unas tendencias que me gustaría centrar en estas 5 tendencias, que vivimos un periodo de una democracia desgastada. Parece que el término desgastada refleja bien esta idea de que hay formas a través de las cuales se expresa la democracia, pero hay relaciones de fondo que se han ido perdiendo. Entonces una democracia como roída, como descolorida, como en el cual se hace casi como un teatro de la democracia, pero se van perdiendo relaciones fundamentales, la participación, la decisión de la gente, el respeto a los derechos, la conquista de nuevos derechos. Por otro lado, una cosa que llama el fundamentalismo del mercado, es decir, termina consolidándose una idea de que todo se puede convertir en mercancía y que por lo tanto el valor central que va a medir nuestra felicidad, nuestras capacidades, el sentido de quehacer universitario, es algo que tiene que ver con convertirse en mercancía, cosas que se compran, que satisfacen nuestras necesidades, y por lo tanto hay un nuevo fundamentalismo que está atravesando nuestras realidades. El tercer elemento, que creo que es bastante notorio que va ocurriendo en muchos países, es el incremento de las desigualdades. Cada vez hay una mayor polarización, y no solamente al interior de cada uno de nuestros países, sino también en el contexto internacional. Ustedes habrán visto ese informe de Oxfam Internacional, donde muestra que realmente nunca en la historia había habido tal nivel de concentración de la riqueza en tan pocas manos y tanto crecimiento, digamos, de la pobreza y la desigualdad en el mundo. Entonces, bueno, uno de los casos emblemáticos fue ahora todo este cuestionamiento sobre la cantidad de billones que se juntaron para hacer la reconstrucción de Notre Dame, y que eran en contextos donde se decía que no había dinero, que había que ahorrar los impuestos, que había que no invertir en los problemas de las poblaciones migrantes. O sea, demostrar la hipocresía también de este mundo donde se incrementan las desigualdades, pero aumentan los discursos sobre la democracia. Vivimos además, particularmente en estos últimos años, una ofensiva de restauración conservadora, donde a partir de los intentos, incluso todavía tímidos, de generar procesos de transformación social, más bien los sectores conservadores retoman su fuerza en los poderes jurídicos, legislativos, ejecutivos, y tratan de dar vuelta y regresar hacia periodos que ya habían sido superados, pero además como una ofensiva directamente pensada para acabar casi con el intento de que no se nos ocurra volver a hacer otra vez eso. Y esto viene acompañado, lamentablemente, por un proceso de polarización, de gran agresividad, de violencia, donde incluso al interior de familias, al interior de amistades, se empieza a generar, por razón de estos elementos políticos ideológicos, ya no la capacidad de diálogo y debate. Ya el debate no existe, sino es simplemente la denigrar y insultar y alejarse, digamos, del opositor, convirtiendo prácticamente el disenso en enemistad. Por lo tanto, eso está fracturando las relaciones sociales en América Latina, y entonces esto, un poco la idea es que vivimos un momento en el que se están reforzando las lógicas dominantes, y por lo tanto la lógica capitalista, la lógica patriarcal, la lógica colonialista queda reforzado con todos estos elementos, y eso tiene un impacto muy fuerte en las subjetividades. O sea, las lógicas con las cuales miramos y sentimos y percibimos la realidad nos están marcando de manera muy fuerte. Por lo tanto, la ilusión del consumo, el individualismo, la negación de la diversidad, la negación de los demás o de las demás, todo eso tiene implicaciones muy profundas en nuestra propia constitución de identidades. Entonces, la problemática que vivimos en nuestros pueblos en América Latina, y que por supuesto nos atraviesan como universidades, son problemáticas muy complejas. Y si no entendemos también que estamos entrando en una onda en la cual esas dinámicas nos atraviesan, podemos pensar o que la realidad se ha mantenido inmutable, o que queremos simplemente hacer algo para que regrese a un momento que ya no va a regresar, y por lo tanto no logramos entender los desafíos y la dinámica del momento actual. Entonces, si estas características son ciertas, la pregunta grande ante esta gran corriente es, bueno, ¿nos adaptamos a esos cambios, a esa situación que es predominante, o tenemos condiciones y capacidades para construir posibilidades de transformar? Y ahí no hay neutralidad posible.
Y esta gran pregunta yo la coloco nuevamente para lo que podamos trabajar en estos días o conversar el día de hoy. Es decir, desde nuestros programas, desde nuestros proyectos de extensión universitaria, desde el quehacer de la universidad, estamos en condiciones de adaptarnos a esta lógica mercantil, donde el conocimiento también se convierte en mercancía, donde el individualismo y la salida útil e inmediata es como la alternativa, o tenemos posibilidad de construir otros espacios y otras posibilidades de transformación. Entonces, cerraría esta primera parte diciendo que tenemos un desafío ético, político y pedagógico, en el cual el contexto actual nos desafía para la construcción de conocimiento, para la extensión universitaria y para la sistematización de experiencias. Un segundo componente, bueno, ya lo mencionaba, es el aporte que Boaventura nos hace con relación a la ecología de saberes. Y yo escogí esta frase de las muchas que él tiene con una habilidad comunicativa también muy grande, para pensar a partir de algo que salió en la reflexión de los grupos, que dice: toda ignorancia es ignorante de un cierto saber, y todo saber es la superación de una ignorancia particular. Es algo parecido a lo que Paulo Freire decía, que dice: nadie sabe todo, nadie ignora todo, por eso tenemos la posibilidad de aprender mutuamente. Dice: de este principio de incompletud de todos los saberes se deduce la posibilidad de diálogo y disputa epistemológica entre los distintos saberes. No es solamente el diálogo, es también la disputa epistemológica entre los distintos saberes. Lo que cada saber contribuye a tal diálogo es el modo como orienta una práctica dada en la superación de una cierta ignorancia. O sea, la contribución al diálogo no está en el discurso, está en lo que contribuye a una práctica dada. Es decir, ese diálogo y esa disputa epistemológica no es en el aire, es a partir precisamente de cómo enfrentamos las situaciones que vivimos. Por eso, si no relacionamos las situaciones concretas con nuestros debates, podemos tener debates muy sofisticados, pero que no nos están terminando de decir nada. Y dice: la confrontación y el diálogo entre los saberes supone un diálogo y confrontación entre diferentes procesos, uno de los cuales podría ser la sistematización de experiencias, a través de los cuales prácticas diferentemente ignorantes se transforman en prácticas diferentemente sabias. Creo que ese es, como en este momento, en este contexto actual, el desafío, uno de los desafíos centrales para podernos colocar en este momento de la historia con una capacidad de no adaptarnos, sino de transformar. Y por lo tanto la búsqueda, el diálogo crítico es fundamental. Y ahí aparece que la sistematización de experiencias tiene, digamos, una posibilidad de aportar. Esa es una primera idea. Una segunda es el papel de la universidad. Como dicen que una imagen habla más que 1000 palabras, como voy a ahorrar 4000 palabras con 4 imágenes. La primera es que muchas veces cuando se habla de la relación universidad-sociedad, tal vez aquí, no sé si en esta universidad pasa eso, tal vez no, por lo que he escuchado, pero se piensa como que está la universidad y la sociedad. Entonces hay que buscar el diálogo con la sociedad, hay que ir a la sociedad, que la sociedad debe hacer como que la universidad fuera algo separado. Pero ¿qué tal si cambiamos un poco la imagen y empezamos a pensar más bien que la universidad es parte del entramado en el que vivimos dentro de la sociedad, no está fuera, no es que, y por lo tanto todos los dilemas y los desafíos de la sociedad atraviesan profundamente lo que se haga en la universidad, y por lo tanto eso nos coloca de otra manera para ese diálogo. Y por otro lado está la otra tradicional diferencia o análisis sobre la relación entre investigación, docencia y extensión. Hay una imagen tradicional en la cual la universidad, como templo del saber, etcétera, pues tiene su esfuerzo principal en la investigación y en la docencia, y claro, también en presupuesto y también en importancia en muchas universidades. A mí me llamó mucho la atención aquí la fuerza y la amplitud que tiene extensión, pero hay otras universidades en las cuales realmente es como una esquinita que es casi como para quitarse la mala conciencia y hacer algunas cosas en algún lado. Entonces, en muchos países, por ejemplo el caso de Costa Rica, ya no se usa mucho la palabra extensión, pues haciendo un análisis crítico, que no es algo que va desde la universidad y que se extiende hacia la sociedad, sino que se le llama acción social, precisamente para reforzar ese vínculo que desde la dinámica de la sociedad en su conjunto atraviesa en el quehacer universitario. Hay otra imagen
que es que se produce una relación o que es lineal o que es jerárquica. O sea, el peso es la investigación, luego eso debe transformarse en docencia y bueno, que se haga, digamos, algo de extensión. Entonces, son imágenes que muchas veces uno las percibe en los discursos y en los análisis que hay sobre el rol de la universidad, pero que tienen consecuencias en sus presupuestos, en sus estructuras administrativas, tienen también consecuencias en términos de la funcionalidad. Bueno, pero ¿qué tal si entonces cambiamos un poco estas imágenes y convertimos en algo un poco más interesante, como podría ser una mandala? Es una mandala que además es un símbolo que en muchas culturas ha representado precisamente eso que Edgar Morin habla sobre que el todo es una parte de lo que está en el todo y que por lo tanto hay una interacción entre todos los elementos. Entonces, bueno, un poco, Leandro lo decía ahora, Aníbal, perdón, puede ser que hay áreas específicas, digamos, que serían investigación, docencia, extensión y políticas institucionales, cada una con un colorcito así como más particular de lo que es, digamos, el impulso de esa área, pero que resulta que en realidad el quehacer de la universidad se da en este entramado polícromo donde hay más azulitos, más celestitos, violetas, colores intensos, colores más suaves, donde dependiendo de la fuerza que tiene cada uno de estos tres dimensiones, como ya se señalaba, podríamos encontrar la riqueza y la multiplicidad de cómo se articulan dinámicas y dimensiones de investigación, extensión y docencia en los distintos proyectos. De tal manera que más que verlo en términos de la estructura, en términos de las dinámicas, podríamos decir que aquí están las prácticas que nos dinamizan esta interrelación. Pero la pregunta es, bueno, y entonces, ¿qué es lo que mueve esto? Porque bueno, aquí lamentablemente no tenemos, habrá que inventar otra técnica para verlo esto en movimiento. ¿Qué es lo que mueve, digamos, este mandala? ¿Qué es lo que mueve estos colores? Que además no siempre son los mismos, sino que pueden ir variando. Pues precisamente es esa relación de la universidad como parte y como desafiante y desafiadora de la sociedad a la que pertenece. Entonces, con esta imagen me gustaría como reforzar esta idea de que aunque nosotras y nosotros estemos haciendo un proyecto específico de extensión, la pregunta es cuál es la dimensión investigativa que tiene y de qué manera se ejerce la docencia, o si yo estoy ejerciendo un trabajo docente, de qué manera la acción social o la extensión está presente y el componente investigador, y de qué manera podemos tener más o menos énfasis en alguna cosa, pero podemos siempre tratar de estar articulados. Creo que es un desafío permanente y lo coloco porque creo que la sistematización de experiencias docentes, sistematización de experiencias de investigación y sistematización de experiencias de extensión, o sistematización de experiencias de investigación, extensión y docencia, un poco como están queriendo ustedes hacer, nos plantea. Entonces, en síntesis de este segundo punto, tendríamos que redefinir la docencia para tal vez, en ese sentido, cuando hablábamos de una educación popular, retomar el elemento freiriano de que en ese vínculo enseñanza-aprendizaje el polo principal está en el aprendizaje, no está en la enseñanza. Es decir, cuando Freire dice enseñar no es transferir conocimientos, sino crear las condiciones para su producción o su construcción, dice en Pedagogía de la Autonomía, en un capítulo entero de este libro está sobre eso. Enseñar no es transferir conocimiento. Es más, pareciera que no se puede transferir conocimiento. Yo puedo transmitir informaciones, pero se convierte en conocimiento en la medida de que eso le hace sentido y de forma activa se resignifica, se vincula con el conocimiento existente y entonces ahí se produce el conocimiento. Entonces no hay una transferencia directa, unilateral, que genera una especie de aprendizaje pasivo, sino que más bien tenemos que generar procesos activos de construcción y producción de conocimiento, crear pensamiento propio, crear pensamiento crítico. Tenemos que repensar la investigación y por eso las modalidades que se han creado incluso desde dentro de la academia, como investigación participativa, investigación-acción, investigación docente, todo este movimiento que hay aquí en Argentina, impulsado por Daniel Suárez, un amigo que ustedes lo conocerán, sobre todo lo que son las narrativas docentes, son elementos muy importantes que nos permiten repensar también la investigación desde nuestra práctica. Y también reinventar la extensión, pensándola siempre como una acción social transformadora que está en función del protagonismo de los sectores y organizaciones populares.
Entonces, ¿de qué manera nuestro trabajo permite, posibilita generar mayores capacidades de protagonismo de parte de los sectores populares? Pareciera que es un desafío político-pedagógico muy importante para reinventar la extensión pensándola como acción social transformadora. Entonces, bueno, ya lo señalaron antes Leandro y Aníbal, el tema de la democratización del conocimiento, del diálogo, la confrontación y la pluralidad de saberes aparece como un enorme y gran desafío para poder construir esas alternativas más ricas, más diversas, para enfrentar situaciones complejas como las que vivimos. Entonces, dos elementos ya de cerrar este punto. Tenemos que recrear las dimensiones de la universidad teniendo a la extensión y la acción social como motor. Y lo leí en un documento que tienen ustedes en la página sobre extensión, donde coloca que precisamente las acciones de extensión es de donde deberían salir los temas de investigación, donde se cuestiona la docencia. O sea, en lugar de pensarlo como un elemento ajeno, más bien el motor de nuestro quehacer docente e investigativo debería venir precisamente de esos vínculos que se realizan en los procesos de extensión. Pero, un poco como ustedes señalaban en el grupo, ¿cómo construimos los lazos o los aspectos comunes que nos permitan dialogar académicamente para producir saberes que sean también legítimos y legitimados desde las prácticas de extensión? Porque también se dice, no, es que realmente la gente que hace extensión no produce conocimiento, o sea, lo que hace es relatorios, informes, e incluso hay en universidades en las cuales yo trabajo, la gente hace proyectos interesantísimos y lo que da cuenta de ello es un formato que sí son 3 talleres, 4 actividades, participaron 20 personas y gastaron tanta plata. Es decir, es terrible, o sea, se pierde lo fundamental y hay un eje administrativo, organizativo que está pensando solamente en eso, si gastaron mucho, si gastaron poco, que si fueron en buzos, si fueron en no sé qué, y es terrible porque entonces incide en la mirada de lo cualitativo que hay en los procesos. Entonces, de esa manera también construir, validar, legitimar, tener una capacidad de debate académico a partir de las prácticas de extensión es fundamental. O sea, construir un conocimiento que pueda tener la legitimidad y la consistencia para ese debate académico. Entonces, ahí es donde viene el tema en el marco de lo que ya hemos dicho de desmercantilizar, despatriarcalizar y descolonizar, que son los 3 grandes desafíos que enfrentamos en este momento. Entonces, no hay metodología de sistematización que tenga sentido en sí misma. O sea, si la hacemos desde espacios de la universidad, tenemos todos esos desafíos para poder construir con la gente procesos que nos permitan transformar el quehacer universitario. Y si lo hacemos desde nuestras propias prácticas, podemos entonces entrar en los debates que nuestra sociedad nos exige, entrar para poder mirar perspectivas y construir alternativas. Termino entonces este segundo punto y paso un poco al tercero, que es el otro aspecto, que es la sistematización de experiencias, producir conocimientos desde los saberes de las prácticas de acción social o de extensión, de investigación y de docencia. Entonces, les voy a relatar lo que les traigo un poco de la experiencia que hemos ido desarrollando. Las 5 inquietudes que quisiera pensar, ver si es que ustedes también las tienen, que hemos detectado en otras universidades. Académicas y académicos no documentan su experiencia relacionada con los proyectos de extensión universitaria o acción social. La segunda, que no se cuenta con herramientas que ayuden a recuperar y valorar el aporte científico de sus prácticas y producir conocimiento desde ellas. Tercero, la importancia de recuperar la voz de las comunidades para pasar de trabajar en la comunidad a trabajar con la comunidad. Las nociones de sistematización de experiencias son muy teóricas y no se tiene práctica de ellas. Bueno, un poco ustedes habían mencionado algo sobre eso. Es necesario generar un proceso de formación-acción con extensionistas que permita contar con productos de sistematización de experiencias. Entonces, hemos encontrado que repetitivamente aparecen estos elementos como inquietudes y necesidades en varias universidades. Ahora, yo les voy a recomendar que visiten el sitio del CEAL
Y en la parte de publicaciones van a ver la revista que sacamos 2 veces al año, que se llama La Piragua, y este número 41 está dedicado precisamente a la relación entre educación popular, ciencias sociales y universidad. Y hay artículos, experiencias y reflexiones que creo que podrían ser muy interesantes, que no tenemos el chance de ver ahora, pero que si a ustedes les interesa, entran en la página y lo pueden. Y lo otro que no vamos a tener chance, pero que está detrás de todo lo que yo hoy día pudiera compartir con ustedes, es la realización durante 2 años de un foro de acción social en defensa de la universidad pública que hemos realizado desde octubre de 2016 hasta el mes pasado, prácticamente 2 años y medio en la Universidad de Costa Rica. El tema es analizar la interacción universidad-sociedad y desafíos y propuestas a 100 años de la reforma de Córdoba. O sea, hay cosas que se plantearon en Córdoba en 1918 y que todavía no hemos resuelto en la actualidad. Entonces tienen ese enlace, accionsocial.ucr.ac.cr, foro de acción social. Muy así sinteticísimamente, porque ha sido un proceso muy rico y muy interesante. Fue un proceso participativo que involucró a 46 unidades académicas para repensar el tema de la acción social desde las prácticas de cada facultad y de cada una de las unidades académicas, y generar un proceso de debate, de encuentro, de identificación de temas de profundización, y a partir de ahí generación de propuestas. Y este proceso ha sido recientemente, ahora el mes pasado, sistematizado en su conjunto, y ahí a través de este link ustedes pueden ver más o menos lo que se hizo. Es una manera de compartir un proceso que ha sido muy, muy interesante, y además ahí van a estar colocados los videos, las entrevistas, la participación de la gente, los testimonios, presencia de las comunidades, la manera como se hizo. Entonces yo lo tengo muy presente como parte de lo que vamos a compartir aquí, pero no tenemos chance de poder presentar un poco todo lo que hay. Entonces les invito a hacerse un paseíto por ese enlace. ¿Por qué no cuentas en 5 minutos o 2 o 3 minutos cómo fue eso? Porque yo creo que puede interesar. Bueno, a ver, para que no sea... bien, bueno, no, muy rápidamente se hizo una guía, se hizo una convocatoria para construir un manifiesto 100 años después del manifiesto de Córdoba, como manifiesto de la Universidad de Costa Rica de la acción social. A partir de un análisis crítico, se convocó a las unidades académicas que querían participar. 46 participaron con una guía analizando lo conceptual, lo estructural y lo funcional en su facultad, temas, debates, dilemas, problemas que se tenían, y eso se colocó en un encuentro de puesta en común, donde se empezaron a intercambiar las propuestas de las distintas facultades. Esos temas, se identificaron temas de profundización, con los cuales se hizo una jornada de profundización en el mes de diciembre del 2017, y con eso se elaboraron productos hacia el manifiesto que se redactó en abril del 2018 de forma participativa, y se invitó a Boaventura para que llegara, digamos, a la presentación de ese manifiesto y pudiera hacer una reacción ante ese proceso. Desde abril del 2018 hasta abril de este año estuvimos en un proceso muy intenso, también participativo, de sistematización de las propias unidades académicas, del equipo metodológico, recogiendo lo que había sido la experiencia, identificando sus principales factores. Y el mes pasado quedó, digamos, cerrado la parte de la elaboración de productos que estarán puestos después en esta página, y ahí ustedes pueden entrar a todos los materiales que han sido recopilados. Entonces, la idea creo que es interesante. O sea, hay un manifiesto, hay un documento, hay un discurso, pero lo importante fue el proceso de su construcción. O sea, puede ser que el discurso, el texto diga A, B o C, pero en última instancia lo que queda es esa discusión, ese debate, esa crítica, y por lo tanto, un poco la apuesta nuestra es que la gente sienta que tiene ahora una obligación de presionar porque se logre todo lo que se propuso, no tanto porque esté ahí puesto en el manifiesto, sino que se convocó a la participación. En el fondo es una tarea democrática. O sea, cuando se convoca espacios de participación, son espacios para empoderamiento, para que efectivamente a partir de ahí tengamos la convicción de que esto que estamos pensando lo queremos colocar, lo queremos presionar. Entonces va por ese lado, la idea de dinamizar, movilizar la universidad,
y ahora va a haber un encuentro interuniversitario ahora en el mes de junio para ir hacia un congreso interuniversitario donde esta experiencia se socialice con otras de Costa Rica. Participó la ULEU también, una escuela de verano que formó parte de este proceso del foro, y bueno, por ahí más o menos después están más detalles. Algunos temas que han surgido para profundizar: concepciones de extensión universitaria o de acción social, las relaciones con docencia e investigación, ya lo vimos, el lugar y el sentido de la metodología en los procesos, poder explicitar y poder explicar. O sea, el tema de la metodología no como la parte instrumental, sino precisamente como la parte que construye el sentido y la dinámica de los procesos. Los desafíos del contexto actual, ya lo plantea la universidad-sociedad y la defensa de la universidad pública en procesos intensivos de privatización. Diálogo de saberes, relación entre saberes populares y conocimientos científicos, interdisciplinariedad y transdisciplinariedad, o sea, todas las cosas que ustedes plantearon antes. Relaciones de género y poder en los procesos sociales, comunitarios y académicos. Es decir, darnos cuenta de que todos nuestros procesos están marcados por relaciones de poder, y estas relaciones de poder atraviesan nuestras relaciones de género. Entonces, en la medida que eso no forme parte de reconstituirnos como personas en nuestro grupo, pues podemos analizar solamente el poder de manera formal y no ejercemos procesos realmente de construcción democrática. Y finalmente, esto que estamos marcando, el empoderamiento, la autonomía, la autogestión en las comunidades, de qué manera en los procesos se pasa de ser beneficiarios a protagonistas. Un poco retomando el tema anterior. Ahora le voy a pedir a Marcela que me ayude a leer esto que es yo recogí de, ustedes hicieron, bueno, no ustedes, no todos, algunas personas llenaron una ficha de inscripción para este curso y salieron varios temas. Entonces identifiqué algunos de temas de interés de aquí, de la Universidad de La Plata. Entonces, sí, por favor. Entonces, estos serían como los desafíos que vamos a tratar de trabajar en el curso planteado por ustedes mismas, ustedes mismos. Es decir, son miradas más específicas para no hablar en general sobre la relación de sistematización, extensión, sino específicamente por lo menos tratar de abordar estos puntos como desafíos a trabajar y qué tiene que ver la sistematización de experiencias con esto. Y entonces, ahí viene el tema, la siguiente pregunta. Yo les quiero preguntar, para que sigamos un poco el diálogo, creo que todavía tenemos un poquito de tiempo, vamos a hacer otra vez un ejercicio parecido al anterior, más brevecito tal vez. ¿Es lo mismo sistematizar que sistematizar experiencias, que reconstruir la historia de una experiencia, o de producir un documento que recupere la experiencia? Bueno, tienen para conversar un poquito sobre eso, a ver qué piensan. Son distintas dimensiones de lo mismo, son cosas muy diferentes, son antagónicas, hay que eliminar algunas, hay que hacerlas todas. Charlamos con los compañeros y compañeras. En realidad nos preguntábamos si este sistematizar, que es un genérico para nosotros, podría implicar, por ejemplo, mantenerse en un nivel de la descripción de algo que no se sabe muy bien qué es. Y después discutimos mucho respecto del resto de las cuestiones, cuál podría ser la diferencia entre sistematizar experiencias, reconstruir la historia de una experiencia, por ejemplo, en términos de las finalidades que persiguen o que podrían perseguir esos procesos, y también del involucramiento de actores en tales procesos, porque a nivel pregunta siempre decíamos, bueno, ¿podría uno reconstruir la historia de una experiencia desde una ajenidad, no habiendo uno participado directamente de esa experiencia, pero pretendiendo, por ejemplo, hacer una investigación acerca de una experiencia que no es la de uno? Esa es una de las cosas que discutimos. Con respecto a lo que sería la sistematización de experiencias, al menos para este grupo, nos parecía que esta cuestión debería involucrar sí a la propia experiencia, o por lo menos que los actores que producen ese conocimiento que llamaríamos sistematización tendrían que estar involucrados en la producción de ese sentido, ¿no?
Y otra pregunta que nos hicimos en el grupo era, a propósito de algo que dijo Oscar, es si la sistematización de las experiencias permite hacer transferible, sería entre comillas, ese conocimiento producido. No sé los compañeros si quieren agregar algo más que a mí se me haya pasado. Ahí se hace en muchos procesos de sistematizar la información en el sentido de ordenar, de jerarquizar, de organizar, básicamente, ¿no? Y en los otros dos, que podrían ser parte de un proceso de sistematización de experiencias, lo de reconstruir la historia de una experiencia y producir un documento para que recupere una experiencia, pero que en esa reconstruir la historia, además necesitamos la identificación de nudos o nodos problemáticos, la identificación de cómo se fueron tomando las decisiones para también decidir cómo seguir, ¿no? Nos falta como el análisis crítico, que no sabíamos si estaba incluido en esos dos puntos o no lo sabíamos por el término en sí. Y después la idea de un documento nos parece como escasa, ¿no? Que a lo mejor hay documentos parciales, pero bueno, centralmente en esos dos puntos nos faltaría el análisis crítico de la experiencia. Y las posibilidades de hacerlo, si lo hacemos desde el equipo que impulsa el proyecto de extensión o la gente con la que trabajamos, bueno, tal vez vamos a conversar eso con más detalle en el taller, pero todo eso tiene que ver con la noción misma conceptual, que yo creo que Ana ya lo desarrolló claramente, y voy a pasar todo más rápido por eso. Primero es la diferencia entre sistematización, que como ella dijo, que sirve, digamos, fundamentalmente para ordenar, clasificar, catalogar un conjunto de datos e informaciones, y que por lo tanto se utiliza en todas las disciplinas este término. Lo que pasa es que hubo un trasvase de esta idea, que ahora después le voy a contar, al tema de sistematización de experiencias, pero como el origen, digamos, conceptual tiene que ver con ordenar, catalogar o clasificar, mucha gente piensa, bueno, vamos a sistematizar, entonces lo que vamos a hacer es nada más ordenar lo que pasó, ¿verdad? Incluso, por ejemplo, hay proyectos hay universidades donde se ha dicho, bueno, ese proyecto de sistematización tiene este proyecto de extensión, hay que sistematizarlo. Entonces significa ordenar lo que hicimos ahí y presentarlo, y esa es la sistematización. Entonces, lamentablemente tenemos, digamos, ese handicap ahí de que no nos complica. Pero vamos a ver un poquito entonces el tema. Yo lo plantearía así. Es decir, los proyectos de extensión, o los programas, si es que ya están más articulados, generan procesos. Y esos procesos nos hacen vivir experiencias, que es un poco lo que estaba señalando también Mónica, la experiencia vivida, ¿verdad? Entonces, esas experiencias vividas son complejas, son cambiantes, son dinámicas, no son estáticas, involucran condiciones objetivas y disposiciones subjetivas, se hace en un determinado lugar, tienen que ver con un determinado contexto, participan personas que tienen distintas opciones y disposiciones, y por otro lado, cada una es inédita y es irrepetible. Entonces, el punto de partida está precisamente aquí, en la riqueza de las experiencias vividas. Y el tema es que, por lo tanto, lo que llamamos experiencias tienen que ver con condiciones del contexto, independiente de nosotros y nosotras, situaciones particulares que enfrentamos en cada localidad y en cada momento, acciones y reacciones de las personas protagonistas, las nuestras, las de la gente, lo que hicieron, lo que no hicieron ante lo que se planteó, historias personales y colectivas, memorias de olvidos, cosas que queremos recordar, que retomamos, o cosas que queremos olvidar, o que alguien quiere que olvidemos y la dejamos de lado, ideas, conceptos, interpretaciones, prejuicios, convicciones de cada una de las personas que forman parte de ese proceso, y por otro lado, sensaciones, emociones, intuiciones, sueños, temores, expectativas, esperanzas, frustraciones. Y todo eso genera relaciones entre las personas, entre las organizaciones, las distintas instancias que quedan vinculadas. Por lo tanto, ¿cómo ordenar, catalogar o clasificar todo eso, que además así está puesto en cuadraditos y qué sé yo, y en realidad es algo que está totalmente entremezclado porque cada uno genera una dinámica distinta en la otra, y es un proceso inédito, irrepetible y dinámico y complejo? Entonces, el desafío
viene por el lado de que entender que nuestras experiencias, o sea, toda esa riqueza, contienen potencialidades y contienen enseñanzas, pero que no necesariamente esas enseñanzas las convertimos en aprendizajes. O sea, todo lo que vamos haciendo en esas experiencias de extensión está seguramente cargado de enseñanzas. O sea, nuestra vida cotidiana está cargada de enseñanzas, pero no necesariamente tenemos la capacidad de convertirlos de manera intencionada, de manera explícita, los aprendizajes. Se requiere un trabajo intencionado para convertir esa enseñanza que está en la situación que vivimos, convertirla en un aprendizaje. Y ahí es donde viene entonces el peso, la importancia de lo que puede ser un proceso de sistematización de la experiencia, que nos permite entonces convertir en aprendizaje eso que estamos viviendo. Por lo tanto, digamos, la sistematización de experiencias, el eje, como decía muy bien ya Anne, que había dialogado con Maru, gracias, está centrado en la interpretación crítica de una o más experiencias que a partir de ordenamiento y reconstrucción, que son dos características de todo el proceso de sistematización, ordenamiento y reconstrucción de la experiencia, permite descubrir su lógica, descubrir su sentido y sus interrelaciones. O sea, es mucho más que clasificar, catalogar o codificar informaciones. Entonces, esta idea de descubrir la lógica, el sentido de las interrelaciones, supone ir más allá de la documentación, pero supone tener la documentación. Supone ir más allá de la narración, pero supone tener narración. Supone ir más allá de los registros, de los relatos, de las compilaciones, pero necesitamos tener registros, relatos y compilación. Pero no se reduce a eso, porque si no hacemos esa interpretación, la documentación, la narración, registro, relato, no necesariamente nos permite comprenderlo como aprendizaje. ¿Por qué? Porque entonces la idea es que esta sistematización de experiencias nos permita producir y compartir, y después vamos a trabajar más en detalle la importancia que tiene esta dimensión comunicativa, conocimientos y aprendizajes significativos. Es decir, construimos la significación del aprendizaje y posibilitan apropiarse críticamente de las experiencias vividas, comprenderlas teóricamente y orientarlas hacia el futuro con una perspectiva transformadora, como aquí los compañeros de la quinta y gente de la UDELA. Entonces, el tema es que la palabra sistematización queda entonces como muy corta, pero lamentablemente la tenemos que usar. Pero aquí hago una desviación histórica muy breve para decir que por qué apareció esta palabra para esto, que es generar aprendizajes, interpretar críticamente, por qué lo llamamos sistematización. Bueno, antes una anécdota. Una vez hicimos un taller en Múnich con unos compañeros que trabajan en educación popular, con trabajo de solidaridad, y querían convocar un taller de sistematización. Y saben que en alemán ya el tema de las palabras es como súper importante. Entonces no sabían cómo poner, porque sistematizaron, no sé qué cosa, era una cosa súper complicada. Y entonces les pusieron mirada crítica de la historia de lo vivido, algo así que en alemán es imposible de repetírselo, pero digamos, porque la palabra esa no chocaba totalmente con la lógica, digamos, como lo tenían entendido. Pero bueno, les cuento la anécdota porque eso quiero que tomemos distancia sobre la palabra y vayamos más bien sobre el sentido. Pero ¿de dónde surge esto? Bueno, trabajando un poco sobre el tema, traté de buscar a dónde había surgido esta palabra de sistematización relacionada con esto. Y encontré que hay una profesora de la Universidad de Belo Horizonte que se llama Leila Lima, que en el año 71 va a un congreso en Ambato, Ecuador, de trabajo social, que en ese momento era todavía asistencia social. Y en ese momento la Asociación Latinoamericana de Servicio Social, la ALAES, que además era coordinada desde Estados Unidos, desde la OEA, y usaba, digamos, los métodos de estudio de casos para tratar de resolver los problemas de disfuncionalidad, etcétera, con esa lógica, entra dentro de esta corriente latinoamericana, que además está marcado por la Revolución Cubana a partir del año 59, está marcado también por, como estaba diciendo Aníbal, por proceso de la teoría de la dependencia, la mirada desde América Latina. Es la ruptura epistemológica que nos produce la Revolución Cubana. O sea, es posible pensar desde América Latina y no necesitamos copiar los modelos y los esquemas
de Europa o de Estados Unidos. Sí podemos utilizarlo, por supuesto, pero podemos construir nuestro propio pensamiento. Entonces esto en el área de servicio social se conforma en el movimiento de reconceptualización del trabajo social, que marca los años 64 al 68 de manera muy fuerte, uno de los cuales es este evento que hay en Ecuador. Resulta que en ese contexto, que es además la discusión de que si el trabajo social o el servicio social era una disciplina académica, porque ya estaba surgiendo la sociología, la antropología, la economía, y miraban a los trabajadores y trabajadoras sociales como, no sé, beneficencia que se hacía, digamos, desde la universidad. Y entonces dicen, no, necesitamos darle consistencia a nuestra disciplina. Entonces Leila Lima plantea un documento que dice la práctica de trabajo social como fuente de producción de teoría. Ese es el título de su ponencia. Y entonces dentro del título, dentro de la ponencia, ella habla que quienes tenemos un trabajo de servicio social y vinculado con las comunidades tenemos saberes y aprendizajes riquísimos que necesitamos recoger de manera sistemática para poder consolidar nuestra propuesta académica en nuestra disciplina. Por lo tanto, tenemos que sistematizar las experiencias de trabajo social. Y ahí se cuela la palabra de conocimiento sistemático a sistematizar las experiencias, y a partir de ahí la vamos utilizando. Entonces, hago este recorrido porque es importante tomar distancia de la palabra sistematizar, que a veces nos confunde, pero para reforzar que cuando hablamos de sistematización siempre le ponemos el apellido de experiencias. No hablamos solo de sistematización para poderlo diferenciar y darle el peso a la vitalidad de las experiencias. ¿Okay? Entonces, digamos, como la primera, aunque ya Ana y Maru, ¿no? Bueno, perdón, estoy dejando en el anonimato al resto del equipo productor de esa mierda. ¿Qué son? Verónica. Bien, gracias. Entonces, tres cosas más. A ver, la primera es esta cosa de la relación entre proyectos y procesos, que a veces lo confundimos. Tenemos un proyecto de extensión, pero de repente lo más interesante es el proceso. Y a veces el proyecto, y a veces la lógica proyectista nos limita, porque digamos, en un proyecto tenemos el proyecto, ok, perfecto. Entonces nos hemos planteado un objetivo. Entonces formulamos el objetivo, hay que presentar para la propuesta tal, el proyecto, el objetivo, y además le ponemos metas, indicadores, bueno, depende del tipo de planificación que hacemos, hasta podemos tener la variedad de hacerlo en alcohológico, bueno, unas cosas así. Se plantea el proyecto y el objetivo. Pero, ¿qué pasa el primer día? Tan, 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 aparece el proceso. Que desde el primer momento ya va a ser distinto al proyecto, porque no se podía tener en cuenta, porque hasta que no pasara, no pasaba. Y por lo tanto empieza a haber una dinámica diferente a lo que teníamos proyectado, aunque claro, orientado por lo que queríamos hacer. Entonces ahí es donde viene la necesidad de cuando en cuando evaluar. O sea, ver cuál es la relación entre lo que estamos haciendo y lo que queríamos hacer, dónde coincide, dónde no, etcétera. Y por lo tanto la evaluación intermedia, la evaluación en proceso, pues es una cosa muy importante para ir midiendo esa relación entre el proyecto y el proceso. Sin embargo, aparte del proceso de propiamente evaluación, que está teniendo siempre esa relación con el proyecto, hay otra vía que es, vamos a meternos en la dinámica esa que se generó, en ese movimiento real, no el que queríamos, sino el que realmente pasó. Y entonces a eso le llamamos la sistematización de la experiencia. Entonces vamos a analizar qué fue lo que pasó, cómo fue que pasó, quiénes hicieron que pasara esto, qué fue lo que sentimos, qué cambios hubo en el proceso, y sobre todo la famosa pregunta de la interpretación, que es ¿por qué pasó eso de esa manera? De tal manera que es recorrer ese proceso vivido, que no es que está totalmente distanciado del proyecto, pero lo que interesa en el caso de la sistematización es volver a recorrer esas callejuelas, esas dinámicas por las que efectivamente ocurrió lo que ocurrió, para poder convertirlos en aprendizajes. Y después de preguntarnos por qué, nos vamos a preguntar siempre, bueno, ¿y ahora qué hacemos con eso? O sea, ¿para dónde vamos? ¿En qué momento estamos? O sea, si la sistematización de experiencias permite apropiarnos del pasado, en realidad no es para quedarnos en el pasado y dar cuenta de lo que pasó, sino para poder apropiarnos del futuro. O sea, ¿qué aprendizajes hemos vivido
que nos permiten entonces orientar lo que vamos a hacer. Y ahí está el gran desafío de este proceso que llamamos sistematización de experiencias, que se nutre más bien de la riqueza, de la variedad, de las dificultades reales, de las dinámicas y variantes que ocurrieron a lo largo del proceso. Pero es precisamente ahí donde está la riqueza. Y por eso es que necesitamos entonces reconstruir lo que pasó, ir hacia los registros, hacia la documentación, hacia la narración, para efectivamente reconstruir no lo que queríamos que pasara, sino lo que efectivamente pasó para poder aprender de eso. Y entonces ahí es donde, digamos, queda clara, creo, la necesidad de vincular evaluaciones con sistematización. Si una no anula a la otra. Poder medir o poder valorar cuantitativamente o cualitativamente los distintos avances con relación al plan y al proyecto que teníamos siempre va a ser importante. Pero no dejemos de lado la riqueza de la dinámica efectiva, los testimonios, las avatares que pudimos vivir a lo largo del proceso. Entonces, meterse en la carnita, en la sangre del proceso, es ahí donde tiene sentido la sistematización de experiencias. Entonces, ¿qué nos podemos plantear como objetivos posibles? Bueno, a veces queremos sistematizar para comprender más profundamente la experiencia y mejorar. Entonces yo quiero sistematizar esta experiencia de extensión porque queremos mejorar lo que hacemos a partir de comprender lo que nos ha pasado. Entonces es una sistematización que alimenta la propia experiencia. Pero también podríamos proponernos, bueno, no, es que también lo que nos interesa es intercambiar y compartir nuestros aprendizajes con otras experiencias similares. Pero fíjense que no es compartir las experiencias, es compartir los aprendizajes, que es cualitativamente distinto. Aquí podríamos hacer una rueda, sentarnos todos en un círculo y que cada uno cuente la experiencia que está haciendo. Genial, puede ser interesante, a veces puede ser que no lo sea tanto, pero igual, podría ser algo. Bueno. Pero qué diferente sería si colocamos como una pregunta, por ejemplo, ¿qué hemos aprendido sobre el rol docente? ¿O qué hemos aprendido sobre el cambio en las y los estudiantes? ¿Qué diferencia ha habido entre los estudiantes y las estudiantes cuando hemos hecho un trabajo territorial? Y sobre esa pregunta empezamos a intercambiar qué hemos aprendido. O sea, cualitativamente es distinto intercambiar las descripciones de lo que hacemos, que un poco lo que estaba mencionando Mónica también antes, de quedarse en una parte como más descriptiva o más desde fuera, sino para precisamente recoger la dinámica que nos lleva a preguntarnos interpretativamente aquello que ocurrió. Entonces, ese proceso de teorización, ese proceso de generar incluso categorizaciones a partir de lo que hacemos para poder comprender la dinámica del proceso, es interesantísimo, es apasionante, y por lo tanto va mucho más allá de simplemente compilar, ordenar o describir los datos. De tal manera que intercambiar aprendizaje con otras experiencias podría ser un objetivo, por ejemplo, decir, bueno, en esta facultad vamos a intercambiar los aprendizajes de extensión que hemos tenido en tal aspecto, intercambiarlo a partir de los resultados de las sistematizaciones. Un tercer tipo de objetivos es, bueno, no, vamos a contribuir a la reflexión teórica con conocimientos que han surgido directamente de esas experiencias. O sea, vamos a discutir sobre participación ciudadana, vamos a discutir sobre identidad juvenil, vamos a discutir sobre el trabajo con la niñez, vamos a discutir sobre metodología del trabajo participativo comunitario, o vamos a discutir sobre, no sé, cualquier tema que nos lleve, digamos, a una reflexión conceptual sobre lo que es el quehacer docente, sobre lo que son los desafíos de la universidad en el trabajo con jóvenes, lo que fuera. De tal manera que ya no es solamente comprender la propia experiencia o intercambiar los aprendizajes, sino también construir reflexión teórica para entonces dialogar con la teoría existente. Un cuarto objetivo sería, vamos a incidir en políticas a partir de aprendizajes concretos que vienen de las experiencias. Y esta es una de las cosas que está ocurriendo también bastante. Es decir, vamos a recoger las experiencias que se hacen en torno a proyectos de vivienda para poder incidir en una propuesta de política de vivienda que va a ser, no sé, el organismo encargado, o la política universitaria con relación a tal aspecto. ¿De qué manera? Algo que también salió antes, alimentamos la propuesta de la universidad desde los quehaceres de la propia práctica que tenemos. Y una otra posibilidad es fortalecer la identidad de un grupo, de un equipo, de una organización. O sea,
Un equipo que hace esto, que empieza, que recoge la experiencia, lo que hiciste vos, lo que hice yo, cómo lo hicimos, lo que dijo la gente, y lo vamos recogiendo, vamos reviviendo la experiencia. Resulta que cuando terminamos eso, somos distintos, o sea, resulta que algo pasó entre nosotras, como cuando empezamos a comentar, compartir nuestras intimidades, y entonces nos vamos sintiendo también más cercanas, más desafiados por lo que vamos aprendiendo. Entonces un equipo que sistematiza también fortalece sus ideas, puede incluso generar debates sobre temas que no existían. Tengo una experiencia en Costa Rica que eran dos compañeros y una compañera que estaban haciendo un mismo proyecto en 3 lugares sobre equidad de género y desarrollo sostenible en comunidades rurales. Y habían formulado el proyecto y cada quien lo estaba haciendo. Entonces estuvieron como 9 meses o 10 meses trabajando y querían hacer una sistematización. Entonces nos juntamos para ver la sistematización. Y resulta que fuimos descubriendo, así, sintéticamente, que la idea que tenían sobre perspectiva de género y la idea que tenían sobre desarrollo sostenible era diferente en los 3. Y empezaron a cuestionarla a partir, porque alguien decía, es que nosotros estamos haciendo tal cosa porque tenemos, pero otro decía, pero eso no es esto no es sostenible. ¿Por qué? Pero es que es sustentable, no, pero es que yo entiendo que no sé qué. Y entonces el equipo mismo fue construyendo sus propias categorías y construyendo su propia identidad a partir de una confrontación no discursiva, sino a partir de la confrontación de su discurso con cómo se expresaba en la práctica. Entonces, la sistematización de experiencias puede ser también un factor muy interesante para fortalecer. Entonces, pensémoslo un poco, porque en el taller vamos a trabajar alrededor de esto y que entonces ustedes puedan ir pensando qué tipo de objetivo quieren para su propia sistematización. Termino con estas cositas. Algunas características claves. La primera es que en una sistematización de experiencias se valoran los saberes y las iniciativas de todas las personas que viven las experiencias. Ya lo decía Mónica también, el equipo aquí, la banda de agronomía, que la importancia de valorar todos esos saberes, y porque todos lo hemos vivido, todos tenemos algo que decir, por lo tanto todas tenemos que tener la oportunidad de decirlo y de escucharnos. Y generar capacidad de escucha es fundamental para el diálogo. Si no generamos una disposición de... No es lo mismo oír que escuchar. Porque vamos a oír las voces, pero escuchar, como decía Freire, hay que hacer una escucha atenta, de tal manera que me cuestione, que pueda yo tratar de percibir desde dónde, y por lo tanto la escucha siempre es una interrogación hacia mí mismo de aquello que está planteado por la otra persona, y por lo tanto me permite dialogar con ella a partir ya de un punto de encuentro. Entonces, valorar los saberes, valorar las iniciativas, por qué se hizo una cosa, por qué se hizo la otra, aunque haya iniciativas que no hayan dado buen resultado o que podamos valorar después como negativo. Segundo, nos permite tomar distancia crítica de la experiencia, una visión panorámica y una visión de problematización. Esto lo vamos a ver con más detalle en el taller. Pero cuando miramos nuestra experiencia en su trayectoria y hacemos una reconstrucción de lo vivido, resulta que muchas veces va a ser la primera vez que vamos a verla en su trayectoria. Porque normalmente estamos pensando en lo que hacemos ahora, en lo que vamos a hacer mañana, y vamos caminando, pero qué distinto es cuando empezamos a regresar a nuestros pasos y ver qué fue lo que hicimos, cómo lo hicimos. Por lo tanto, hay una mirada panorámica que normalmente no tenemos sobre nuestra experiencia. Entonces, como esas enseñanzas que fueron pasando en el camino, que no les pusimos mucha atención, se nos empiezan a convertir en aprendizajes. Otra característica, que ya lo hemos hablado, identifica las tensiones entre el proyecto y el proceso. O sea, ¿cuáles son los hallazgos que encontramos en la experiencia? ¿Cuáles son los cambios que han ocurrido en el proceso? Resulta que a veces hay cosas imperceptibles, pero algo que fuimos haciendo en eso vemos que cambió, y que personas que no participaban en eso empezaron a participar, o al revés, personas que estaban muy enganchadas en el proceso dejaron. Y entonces esos cambios nos generan interrogación. ¿Por qué pasó eso? ¿Qué llevó a que ocurriera ese cambio? Entonces, el cambio de verdad, es el verdadero, en el fondo son las cosas que nos pueden permitir tener aprendizajes desde aquello, que indagar entonces esa razón. Las decisiones, ¿qué decisiones tomamos? O sea, nuestro caminar está lleno de opciones, siempre. O sea, puedo callarme, puedo hablar, puedo hacer el paso o no, puedo preguntarte a vos o no, etcétera. Puedo poner atención a lo que dices o no. Está lleno de opciones.
O sea que nuestra vida está llena de decisiones. Vamos cargados de opciones y tomamos decisiones. Pero ¿qué tal si empezamos a recorrer el camino de cuáles fueron las decisiones que tomamos ante las distintas opciones? Y después nos preguntamos ¿por qué? ¿Y por qué estamos a donde estamos? Porque resulta que yo tenía estas opciones, se me ocurrió hacer esto, y entonces aquí tenía estas otras, y me vine por aquí, y después resulta que apareció tal cosa, y vine por aquí, bueno, digamos, haciéndolo así. Pero después yo empiezo a ver que si hubiera tomado esta otra, estaría allí, y estoy acá. ¿A dónde me llevó ese camino? ¿O dónde nos llevó el camino de las opciones? Y empezar entonces a descubrir esa trama de opciones y decisiones que hemos enfrentado en nuestro trabajo cotidiano, que puede ser desde la idea de ir o no ir a algo, de escribir o no escribir algo, de decir o no decir algo. O sea, hay muchas cosas que van ocurriendo, llenas de cosas. Resulta que eso pueden convertirse en fuentes de aprendizaje significativo. Y ahí, la próxima vez que tenga que dar un paso, voy a pensar, me voy por aquí o me voy por aquí, ¿a dónde me lleva? Si hago esto o hago lo otro. Por lo tanto, nuestra experiencia se va enriqueciendo a lo largo del camino. Entonces, lo mismo lo de las etapas. Es decir, tenemos en nuestro proyecto el momento tal que es el momento de inserción. Luego la dinamización de no sé qué. El tercer momento, la tercera etapa va a ser cuando identificamos los liderazgos. El cuarto va a ser el aporte conceptual. Pero resulta que llegamos el primer día y la gente viene y ¿por qué están haciendo tal? Y tuvimos que poner el aporte conceptual. Entonces ya nuestras etapas de lo que teníamos pensado se modifican. Entonces ya no nos preocupamos tanto de cómo lo teníamos pensado en el proyecto. No es que lo dejemos totalmente de lado, sino vamos viendo cuáles fueron las etapas reales que ocurrieron. Pensamos que íbamos a necesitar 3 meses para dinamizar un proceso y motivar, y resulta que la gente ya estaba motivada cuando empezamos, o al revés. Pensamos que íbamos a trabajar con tal sector y que ya había una motivación, y resulta que tuvimos que trabajar 5 meses en generar una motivación, porque, etc. Entonces, no es tanto la lógica del proyecto, sino es la lógica del proceso, de las etapas, las decisiones. Es una cosa impresionante y apasionante, porque cuando lo podemos empezar a descubrir, descubrimos la riqueza de lo que hacemos o lo que no hemos hecho. Y después decimos, chico, hubiéramos hecho tal cosa, pero bueno, vamos a tratar de corregirlo. O, mira, qué bueno, la idea que se te ocurrió de tal cosa nos llevó a esto, sino, o, mira, esto lo habíamos pensado, pero no lo hicimos. Sí, porque es que, no sé, se fue la luz o se fue tal. Bueno, todo el entramado de lo que hacemos en los proyectos de extensión está cargado de cosas súper ricas, de lo que la gente hace, dice, de lo que le interesa, de lo que captamos de ello. Y entonces, si nos hubiéramos reunido después del taller anterior, entonces no hubiéramos repetido la paseada que tuvimos en el primer taller. ¿Por qué? Porque hicimos lo mismo en lugar de haber recorrido en aprendizaje y modificar. Entonces, a partir de ahí decidimos, ok, entonces después de cada taller nos vamos a reunir para ver qué fue lo que hicimos, etc. Entonces, bueno, aquí cuento una experiencia que a mí me marcó mucho también, que tiene que ver con esto y que tiene que ver con la importancia de tener registros de todos estos detalles. Yo estuve trabajando en Nicaragua mucho tiempo en un proyecto de capacitación, organización campesina, y tenía una compañera nuestra, Cecilia, siempre tenía la costumbre de llevar su grabador y grababa todo. Y entonces grababa las reuniones, grababa a la gente que estábamos, y luego cuando terminábamos la jornada del día nos juntábamos en un barcito que se llamaba Mi Cárcel, con la canción esa pero que así se llamaba, ¿qué vamos a hacer? Hay que ver también que hay cárceles que pueden ser espacios también para construir libertad. Bueno, en este bar nos juntábamos siempre cada día a recoger lo que habíamos hecho con un grupo de dirigentes campesinos con los que impulsábamos el proceso. Y había sobre todo un compañero que se llama Félix Peña, fue un maestro mío ahí, me enseñó tantísimas cosas, un filósofo campesino, una cosa maravillosa. Y entonces nos reuníamos para conversar. Y resulta que Cecilia estaba grabando y yo tenía mi cuaderno de notas. Y entonces fuimos haciendo un balance de lo que habíamos hecho ese fin de semana, que habíamos hecho un trabajo con las cooperativas y con un grupo de mujeres que quería hacer una granja porcina, y bueno. Entonces, cuando regresaba, eso en Nicaragua, entonces regresamos a Costa Rica, y entonces estaba recogiendo como el informe de eso, y había unas cosas que no entendía de mi letra, cosas que no es rara, digamos, pero no le entendía qué era lo que había puesto. Y entonces
le pido a Cecilia el cassette y entonces lo voy escuchando y empiezo a encontrar cientos, o sea, no una, dos, cientos de cosas que yo no había notado y que marcaban el tono de la conversación, decían aspectos importantes que cada quien había valorado de lo que había pasado y que yo no los tenía registrados en la manera como yo había anotado. Entonces ahí para mí fue un caso muy concreto que me marcó de la importancia de los registros que nos permiten ver los miles de detalles que pasan en los procesos. Entonces, basarnos solo en la memoria es una cosa que no nos va a ayudar realmente a hacer un esfuerzo de toma de distancia y de interpretación. Entonces, mirar los procesos, identificarlos y ver los detalles es una cosa enormemente rica. Otro más es que en la sistematización de experiencias, ya lo dijimos, se complementa con la evaluación de la investigación, o sea, no sustituye lo que vayamos a hacer en la evaluación, nos puede dar pautas para investigación, pero de repente necesitamos hacer un estudio sobre la problemática urbana, sobre la propiedad de la tierra, sobre lo que sea, que va a permitirnos complementar aquello que desde la experiencia estamos recogiendo como aprendizaje. Los principales protagonistas de la sistematización, Mónica, efectivamente, son las personas que han vivido la experiencia y por lo tanto nosotras y nosotros extensionistas también la hemos vivido, o sea, también tenemos una voz. No podemos decir, no, es que es la gente y nosotros ¿qué somos? Entonces, ¿de qué manera nuestra mirada puede nutrirse de la mirada de las otras personas? Paula, con la experiencia que decía, puede ser que hagamos un primer momento, una sistematización desde el equipo, y luego la vamos a nutrir con una sistematización hecha desde las propias personas con las que trabajamos. Por ejemplo, en el año, bueno, ya ni sé, 90 y tantos, nosotros impulsamos en Costa Rica un proyecto de trabajo para la construcción de una agenda regional de mujeres en la zona norte fronteriza con Nicaragua. Y fue un proceso que nació de trabajo con pequeñas comunidades hasta pensar una agenda para toda la región. En el equipo nuestro teníamos la buena manía de hacer, sistematizar nuestras experiencias cada semestre y socializarlas al interior del equipo. Entonces el equipo de compañeras que impulsó eso hizo una sistematización del proceso que se había llevado durante el semestre. Y resulta que al siguiente semestre lo que se les ocurrió, dijo, bueno, ahora vamos a hacer que las compañeras sistematicen lo que vivieron durante el semestre. Y entonces se hizo otro proceso de reconstrucción de cómo ellas lo habían visto, cómo habían visto nuestra inserción, nuestra llegada, los distintos momentos, y descubrimos que había una distancia bastante grande en las dos miradas, que las dos eran reales, pero cada una ponía acento en alguna u otra cosa. Y entonces se hizo luego un taller para hacer una confrontación. Entonces fue muy, muy interesante. No es que siempre haya que hacerlo así por partes, pero una modalidad posible es que efectivamente el equipo recupere su propia experiencia y la sistematice, digamos, las 3, 4 personas del equipo que estuvo haciéndolo, pero podemos complementarla o podríamos, al revés, podríamos empezar con un proceso amplio y participativo de sistematización y luego el equipo trabajar específicamente lo propio. O sea, las modalidades son múltiples. Hay sistematizacioncitas, sistematización netas y sistematización sotas. O sea, yo les podría contar en la sistematizar un proceso largo de hasta 20 años, por ejemplo. Entonces, no hay una sola manera y por lo tanto, estábamos buscando una receta, pero no la hemos encontrado. Lamentablemente les quiero decir que no hemos encontrado la receta. Pero sí tenemos algunas intuiciones, entonces vamos a trabajar sobre la idea de una propuesta metodológica que cada quien la va a compartir en su propia receta, que además es lo más rico siempre cuando uno cocina, no repetir la receta que dice tal cosa, sino también de repente inventarle algo. A veces no sale bien, otras veces no tanto, pero bueno, la idea llega. Entonces, las principales protagonistas son las personas que hemos vivido la experiencia y a veces, digamos, se requiere un apoyo externo, un apoyo metodológico para que el grupo haga su propia sistematización. Bueno, esto era como para incentivar ahora el diálogo, entonces voy a tratar de no demorarme más. El otro elemento, ya lo habíamos dicho, contribuye a empoderarnos, reforzando la imaginación creadora, la capacidad de propuesta, de análisis crítico, de trabajo colectivo y de gestión estratégica. Es decir, si vamos a hacer una sistematización es para fortalecer nuestra capacidad en un nivel cualitativamente superior.
no es simplemente para dar cuenta de lo que hicimos, sino para poder desarrollar con otras capacidades aquello que queremos hacer. Por lo tanto, contribuye al desarrollo de relaciones y de liderazgos democráticos, porque entonces trabajamos horizontalmente, desarrollamos nuestras distintas capacidades y debemos entenderla como parte de un proceso de extensión universitaria crítica y no como una actividad separada. O sea, no es que aquí yo hago extensión y luego entonces suspendo y hago mi sistematización. Con esta idea que a veces tenemos así de la tesis, que además queremos hacerla para terminarla y no volverla a ver más y archivarla, aquí no. O sea, tenemos que luchar en las universidades contra esta idea tesística de la sistematización, como decía, vamos a elaborar un documento para que recoja todo y salimos de eso y punto. No, siempre es punto y aparte, punto seguido. No es punto y aparte, perdón, siempre es punto seguido que debe alimentar nuestras prácticas. Entonces, verla que la propia sistematización de experiencias debería ser parte del proceso de extensión. Y no es que, bueno, cuando usted termine no sé qué cosa, entonces sistematícela y archive. Sino que al contrario, vamos sistematizando conforme vamos haciendo el proceso de extensión. Y creo que finalmente, sí, dos cositas más. Que todas estas cosas así que hemos hablado, que tiene una propuesta metodológica y que tiene pues esta base epistemológica y conceptual, solamente creo que se puede hacer si la vamos poniendo en práctica. A sistematizar se aprende sistematizando. Es más, ayer que estaba viendo que en el grupo de la quinta potencia habían hecho rap. Nosotros hicimos una vez también un rap ahí que decía sistematiza, sistematiza, cuando tú lo aprendas y te va a gustar. Y entonces a partir de ahí fuimos creando la rutina. Entonces, eso también podemos hacer nuestro propio rap. Bien, y entonces tenemos que impulsar hacer procesos donde realmente cada quien va a descubrir su propia manera de hacer esto que llamamos sistematización de experiencias, producir conocimiento crítico, interpretarlo con una perspectiva transformadora. Y por eso hay una biblioteca virtual a la cual quedan invitadísimos a visitar, que en este momento ya tiene cerca de 200 materiales teóricos, prácticos, metodológicos, que hemos creado precisamente para poder recoger aportes que vienen de toda América Latina y el Caribe y que puedan servir como inspiración. Y esto lo vamos a estar usando también durante el taller. Entonces, bueno, hasta ahí, digamos, como devolver algunas de estas ideas en esta conferencia, pero me gustaría entonces volver a abrir para algunas preguntas y comentarios que nos orienten para dónde trabajar y luego después también podríamos de repente cantar una cancioncita.